Cigarrillos. Ve hacia algún baño de tráfico congestionado. Debe ser un baño donde haya estado mucha gente, o no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate de que sea después de la medianoche, y asegúrate de llevar 2 cigarrillos. Entre más fuertes sean, más probabilidades de éxito tendrás. Siéntate a obscuras y fúmate uno de los cigarrillos. Asegúrate de que haya un espejo y de que puedas ver tu reflejo siempre. La cereza del cigarrillo encendido te debería dar la luz suficiente para esto. Cuando te hayas fumado más o menos 3/4 del cigarrillo, el cuarto podría estar lleno de humo y tus ojos probablemente se pondrán llorosos, pero no parpadees. No quites la vista de tu reflejo en el espejo por nada del mundo. Si parpadeas, tendrás que comenzar desde cero. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la cereza del cigarro se separará en 2 ojos rojos. El humo del cuarto se empezará a condensar y, antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá un cigarrillo. Dáselo y se encenderá por sí solo en cuanto lo lleve a donde su boca debería estar. En este momento puedes preguntarle lo que quieras, y siempre te dirá la verdad. Puedes preguntarle sobre quién mató a Kennedy o quién era Jack el Destripador. Cualquier cosa que se te ocurra. Asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado del cigarrillo. Cuando esté a punto de acabársele, el humo de cigarro empezará a definir más de sus facciones, haciéndolo más material que etéreo. En ese momento, párate y arráncale sus ojos con un movimiento. La figura será, en su mayoría, humo, así que tus manos atravesarán su cabeza. Si dejas que termine su cigarro, él te atacará, seguramente tomando tu vida. La figura te gritará e insultará, y la mano con la que le arrebataste sus ojos te arderá intensamente. No abras tu mano. Aunque los ojos casi se hayan desvanecido, aún pueden ver. Corre hacia el interruptor de luz y préndelo. Esto desvanecerá a la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto y espera hasta después de las 3 de la mañana para abrir tu mano. El ardor probablemente será insoportable, pero, si abres la mano, todas las luces de donde estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar venganza. Quizás tengas marcas en la palma de tu mano cuando la abras, aunque ya estarán cauterizadas. A partir de ahora, nunca podrás estar en un cuarto a oscuras con un espejo, porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas en tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, sin importar lo cálido del lugar en el que estés. A partir de ahora, tendrás muchas pesadillas, pero, en ellas, tendrás la habilidad de una especie de sexto sentido. Podrás ver eventos futuros cercanos. Quizás cosas horribles, cosas que solo tú sabrás y que nunca podrás detener. Supongo que es un pequeño precio a pagar por el conocimiento. Nadar está estrictamente prohibido en mi playa local. Hay una playa por la costa de Carolina del Sur en donde está prohibido nadar. Existe entre 2 islas pequeñas, y la fuerza de la corriente que fluye por ellas se puede multiplicar de un momento a otro. Han muerto decenas a lo largo de la última década, ya sea por el resultado de una apuesta que salió mal, un intento de presunción para demostrar fortaleza, o simplemente alguien que pasó por alto las numerosas advertencias en el camino hacia la arena. Pero yo no he muerto aún. Aunque solo he ido 2 veces. Nací y fui criado cerca del Pacífico. Para cuando había comenzado la escuela secundaria, ya había destruido 3 tablas para surfear. Pero las olas del Atlántico no son ni por cerca igual de grandes. Excepto por una, claro, una que pone en vergüenza a las olas del Pacífico. Y solo se presenta en una playa en particular, la playa en la que no está permitido nadar, cuando las condiciones son apropiadas. Porque cuando la marea está bajando, hay una luna llena y la temperatura del agua está a punto de invertirse, sucede algo mágico entre esas 2 islas. Algo en esa formación geológica única que crea la ola perfecta.
Recuerdo haber escuchado los rumores y haber estado pendiente del clima para cuando las condiciones se alinearan. Y había trasnochado desde mi auto estacionado en la arena hace 2 años, y había observado al grosor del océano desvanecerse e hincharse en la forma de un crescendo glorioso. La luz de la luna iluminaba la espuma encima del agua lodosa. Y sabía que un día tendría que capturar esa ola. Por lo que el año siguiente, regresé con mi tabla y esperé. Caminaba hacia el mar, el agua se colaba por mi traje de baño húmedo, la playa estaba vacía y la figura oscurecida de algas se ondeaba por debajo de mí. Aparte del crujir de las olas, había un silencio sepulcral. No había ranas croando ni pájaros piando. Solo estaba yo y el océano. Luego vi cómo se formaba en la distancia a medida que el nivel del mar se hundía como un drenaje, y mis ojos se ampliaron mientras fui empujado hacia adelante. Rugía en mi dirección, y me preparé para montar la ola, pero en ese preciso segundo, mi pie se atoró en algo, una enredadera de vegetación o alguna rama. Pataleé, pero el objeto se mantuvo firme, y algo filoso se enterraba en mi tobillo como espinas. Encima de mí, la ola ganaba altitud y pataleé de nuevo, sin éxito, hasta que el agua reventó en la superficie y fui liberado violentamente. Me revolqué en la oscuridad, golpeándome a través de la vegetación espesa y pegajosa hasta que estaba regurgitando en la playa, luchando por respirar, mientras el agua me cosquilleaba la nariz y la sal ardía en mis ojos. Había sangre derramándose desde mi pierna por varios cortes largos que cicatrizaron a través de los meses subsiguientes luego de infecciones continuas. Había perdido mi oportunidad. Hasta el año siguiente. Ese año, mantuve mis pies más elevados, cepillándome contra el mar apenas la ola avanzó rápidamente. Y la atrapé justo a tiempo, observando cómo el agua se retraía desde la playa para alimentar la ola, dejando atrás solo suficiente agua como para ver las sombras que yacían por debajo. Brazos. Miles de brazos extendidos hacia arriba al igual que plantas en la arena, con sus manos abiertas y buscando, emergiendo desde el codo para arriba, y con unas uñas que reflejaban la luz de la luna como si fueran escamas. A medida que el agua se retiraba, los brazos se enterraban en la profundidad de la arena, y solo retornaron con toda su longitud bajo la protección lodosa del agua. Algunos apretaban peces enteros, otros sostenían trozos de madera y otros se aferraban a objetos muy difíciles de discernir, pero no muy difíciles de inferir. Podía observarlos desde mi posición, cuando el agua se encontraba en su punto más bajo y si me enfocaba directamente en el fondo. Y se alzaron en mi dirección conforme maniobraba mi tabla para surfear hasta que aterricé contra la costa y su aleta se enterró en la arena. Al girarme, pude ver que eso había sido lo que una vez había confundido con la silueta oscura de algas, elevándose y sacudiéndose con cada cresta. Esperando. Apretando. Y al observar las cicatrices de mi pierna, 5 marcas de tejido brillante, me di cuenta de que no era la corriente lo que jalaba a los nadadores bajo la superficie. La punzada aún dolía. Quédate cerca de mí, Yanni, dije, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener mi voz en calma. Los ecos suaves rebotaban alrededor de la caverna masiva. Mi guadaña estaba lista para la batalla, centelleando con la sangre de los demonios caídos. Ya casi estábamos en las puertas. Yanni asintió. El viaje había sido agobiante para ella. Mentalmente, no era una chica muy fuerte. Por favor, dijo débilmente, casi susurrando. Protégeme. Justo tiempo, un escorpión rojo gigantesco brotó desde la tierra, y su aguijón se estrelló directamente en donde Yanni hubiera estado si no la hubiera apartado del camino. ¡Corre! Le grité y enfrenté al demonio. Mi guadaña destellaba mientras giraba por el aire, siseando siempre que encontraba una grieta en la coraza de la bestia. Desde el rabillo del ojo, vi que Yanni estaba corriendo ciegamente lejos de nosotros. Las puertas se encontraban a solo unos cientos de metros de distancia.
Una conclusión bienvenida al final de una odisea de 30 días. Cercené una tenaza, ignorando el chillido del monstruo, y apresurándome hacia Yanni. Ya casi estamos ahí. Me gritó, entre lágrimas, entre risas. La mayoría de ellos acaban así al final, indecisos entre aceptar su destino y luchar por su destino. Siempre he admirado esto en los mortales. Con una vida tan corta, solo pueden luchar por su destino. Nosotros hemos conocido existencias más largas que el tiempo, finales en donde los comienzos aún no han empezado. No hay destino para nosotros. Ahora estábamos a 20 segundos de la puerta. 15. Dije, una presión enorme me embistió desde atrás y fui fijado contra la pared de la caverna. Haciendo muecas, me sostuve de una roca, tratando de resistir el jalón del escorpión. Ayúdame. Le supliqué a Yanni, quien se había congelado por la impresión. Mi guadaña, la cual había caído a sus pies, capturaba cada rasgo de temor en sus ojos. Corta su pinza. Ahora el escorpión estaba posicionado para punzarme. El asesinato era evidente en sus ojos. Con un aguijón de ese tamaño, ni siquiera necesitaba veneno. Si bien yo era la parca, las heridas seguían siendo heridas. Yanni me dio un último vistazo y luego dijo la única cosa que siempre me ha acechado, sin importar cuántas veces la escuche. Lo siento. Gracias. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas apegladas, hacia el ángel que la llamaba urgentemente desde ahí. La presión alrededor de mi abdomen se liberó cuando ella llegó, sin siquiera voltearse para mirar al único ser que la había protegido a lo largo de su viaje. Levanté la guadaña y suspiré, observando cómo las puertas se cerraban y se encadenaban, sangrando rojo lentamente. Reconocí los gritos de Yanni. Reconocí los gritos de todas las otras personas que me habían abandonado ante el escorpión, el cual ya había regenerado sus miembros perdidos y me estaba escoltando felizmente hacia la entrada. Cuando un final feliz está a la vista, muy pocos se arriesgarían a sí mismos para salvar a otro. Egoístas. Egoístas, todos y cada uno de vosotros. Un fantasma no puede herir a los vivos. Existen muchos malentendidos acerca de los fantasmas. En su mayoría, es gracias a Hollywood. Si ves suficientes películas, te harán revisar por encima de tu hombro para protegerte de espíritus vengativos que están esperando a romperte el cuello, arrastrarte al infierno, o sea cual sea lo que se esté produciendo en masa ese Halloween. La verdad es que los fantasmas nunca pueden herir a los vivos. Carajo, ni siquiera nos pueden tocar. Puedes confiar en mí sobre esto. El viejo Peter Menaker me ha estado siguiendo alrededor de 15 años, y nunca me ha puesto una mano encima. Más bien, en su mayoría, solo me sigue de un lado a otro, vagando dentro y fuera de mi vida como un recordatorio ocasional de que sigue ahí. Eso es lo único que un fantasma te puede hacer. Solo merodear en el rabillo del ojo, mostrándose ocasionalmente al frente de tu visión antes de desaparecer en las sombras. Nadie más es capaz de verlos o escucharlos, así que eventualmente solo aprendes a vivir con ello. Eso es lo que yo he hecho, al menos. He crecido, conseguido mi trabajo soñado, encontrado a una esposa que me ama, e incluso tuve un hijo el año pasado. Es increíble cómo ha resultado todo, de hecho. Me encuentro a un mundo de distancia de donde estaba esa noche cuando tenía 17 años. Estaba conduciendo desde la casa de mis compañeros de equipo deportivo, después de haber tomado demasiados tragos, y escuché un golpe enfermizo cuando giré en una curva con demasiada brusquedad. Pisé los frenos y salí corriendo del auto, y fue entonces cuando vi a Don Menaker desperdigado a la mitad de la calle, con sus piernas apuntando en la dirección equivocada y sangre colándose de su boca. Me pidió que llamara a una ambulancia, pero solo con verlo estaba seguro de que no sobreviviría antes de que llegaran. Y tuve razón, pero no me quedé para averiguarlo. Obviamente, no estoy orgulloso de lo que hice. No pasa un solo día en el que no me arrepienta de ello, en el que no me odie por lo que hice.
Pero, como dije, he crecido desde entonces. Me he convertido en una persona nueva. Una mejor persona. Desearía que pudiera cambiar el pasado, pero dado que no puedo, qué bien me hace seguir viviendo en él. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Y a Peter también, pero nunca me ha hecho ningún bien. He tratado de justificarme ante él tantas veces como he podido, pero nunca le ha hecho un gramo de diferencia. Siempre se queda ahí parado, silente, determinado. Un fantasma nunca puede herir a los vivos. Pero nadie vive por siempre, y un fantasma no es más que paciente. Mi extraño hábito. Siempre he sido muy cohibido acerca de mi problema de chuparme el pulgar. Y sí es un problema. La mayoría de los niños lo olvidan con la edad o son persuadidos gentilmente por sus padres atentos para que abandonen el hábito. Pero mi crianza fue diferente. Nunca veía a mis padres por más de un par de horas cada semana. Estaban tan ocupados con el trabajo, que las únicas personas que veía de forma regular eran los sirvientes y los amos de casa. Dios sabe que ellos no iban a corregir los hábitos del único hijo de sus empleadores. El heredero de la fortuna familiar. Si hubiera tenido amigos u otros miembros de la familia a mi alrededor, habría madurado normalmente. Pero esa oportunidad ha pasado desde hace mucho. Creo que mi hábito es una súplica de seguridad. El no tener ningún otro consuelo o calidez en mi vida probablemente me conduce a esta práctica tan infantil. Tengo 20 años, estoy demasiado grande como para hacer algo tan inmaduro como chuparme el dedo. Pero aquí estoy. Nunca esperé que nada cambiara para mejor. Cuando mis padres murieron en ese incendio vial, fui el único que quedó. Tenía 15 años, y era más rico de lo que podía comprender, y aparte de mis sirvientes, era el único que vivía en una casa a la que me debería referir con más exactitud como un palacio. Los sirvientes me consintieron como se les había enseñado que hicieran. Mis tutores llegaban y se iban como había sido calendarizado. Nadie se atrevía a decirme que me consiguiera una vida social o que interactuara con el mundo que me rodeaba. Me dejaban en paz con mi laptop y mis videojuegos. Hasta donde sabían, hasta donde yo sabía, estaría navegando la web y jugando a solas hasta que muriera. Como dije antes, ahora tengo 20 años. Hasta hace poco, mi vida transcurría de la manera en la que lo esperaba. Luego conocí a Aria. Aria es la hija de una de las sirvientas. Es más joven que yo, probablemente de 17 o 18 años. Pero es la única persona que se ha llegado a interesar en mí en un nivel personal, en lugar de solo entablar mecánicamente las interacciones de sirviente-maestro. Cuando su madre, cuyo nombre ni siquiera conozco, lo descubrió, estaba muy enojada con su hija y se disculpó conmigo profusamente. Me aseguró que Aria no me iba a molestar de nuevo. Le dije que estaba bien. Le permití a Aria visitarme tan frecuentemente como lo deseara. Nos volvimos apegados pronto, y no tomó mucho antes de que Aria mencionara mi hábito. Deslicé el pulgar arrugado y bañado en saliva desde mi boca, e hice un puño a su alrededor como un intento desanimado para ocultar mi vergüenza. Aria me dijo que no me apenara. Sostuvo mi mano con la suya y desenrolló gentilmente mi puño. Mientras observaba, incrédulo, y mi corazón me golpeaba tan poderosamente que me preocupaba que ella lo fuera a escuchar, Aria se llevó mi pulgar todavía húmedo a su boca. Tienes que entender algo. Ni siquiera había sido abrazado por otra persona aparte de mi madre, cuando era un niño. Este era un nivel de intimidad que nunca había esperado ver de frente, y menos aún esperaba formar parte de él. Tirité con un nerviosismo excitante. Aria dejó de hacer lo que estaba haciendo y me preguntó si estaba bien. Yo asentí y le dije que solo necesitaba tomar un poco de aire. La dejé en el sofá. Me paré en el balcón y le di un vistazo a la ciudad de abajo. Me di cuenta de que era la primera vez que había estado afuera en meses.
Mientras el aire fresco aflojaba mi tensión y me ayudaba a aclarar mi mente, sentí que Arya vino detrás de mí y enrolló sus brazos alrededor de mi cintura. Salté un poco ante el contacto. SHHH, me dijo. No pasa nada. Ella sabía que estaba nervioso, pero el sentimiento se estaba disipando. Me sentía cómodo con ella. Lo suficientemente cómodo como para realizar mi hábito sin sentirme como un bebé. Me llevé la mano a la boca. Mi cabeza dio vueltas cuando probé los restos de la saliva de Arya en el dedo arrugado. Lo succioné con determinación, queriendo tragarme lo que había estado dentro de ella hace solo unos minutos. Lo chupé aún más fuerte. Sentí que la uña se soltó y se pegó en mi paladar, pero no me importó. Mi lengua buscó la carne virgen que estaba debajo. Arya me giró para que la viera de frente, y nuestros ojos se entrelazaron. Por favor, déjame ayudarte, me susurró. Antes de que pudiera aceptar, la puerta se abrió en el otro lado de la habitación. Entró una sirvienta, empujando un carrito con una bandeja encima. Mantuvo su cabeza agachada, disculpándose por haberme interrumpido. Lo siento, señor, murmuró, pero quizá preferiría uno fresco. La sirvienta removió la campana protectora de cristal encima de la bandeja y reveló 10 pulgares cercenados, ordenados meticulosamente por tono de piel. Me saqué el pulgar viejo de mi boca. Lo había usado por más de un día y la piel estaba comenzando a desprenderse de la carne. Arya observó la bandeja con emoción. ¿Podemos compartir estos?, me preguntó. Le sonreí, notando el vendaje en la mano izquierda de la sirvienta. Ella lo escondió rápidamente detrás de su espalda. Tuvimos problemas para encontrar el 10º, señor, me informó. Lo siento, en verdad, si el mío no es lo suficientemente bueno. ¿Cuál es?, le pregunté. Ella apuntó al tercero desde el extremo izquierdo. Lo levanté y se lo di a Arya. Ella lo contempló por un momento, y luego lo deslizó dentro de su boca. Sus labios formaron una sonrisa alrededor del dedo oscuro. Le agradecí a la sirvienta, y se fue. Arya y yo nos quedamos parados en el balcón, chupando silenciosamente nuestros pulgares. Me agarró de la mano y recostó su cabeza contra mi hombro. Sonreí con felicidad. Finalmente, una oportunidad para vivir una vida normal. No todos los hombres. No todos los hombres son violadores, gruñía papá mientras bajaba por los perfiles de Facebook de sus amigos y leía los artículos que habían publicado acerca de ataques sexuales. No todos los hombres son abusivos, murmuraba papá mientras realizaba una investigación para invalidar las estadísticas de violencia doméstica que lo molestaban tanto. No todos los hombres son como yo, pronunciaba para mí mismo mientras papá tiraba a mamá al otro lado de la habitación por haber tenido la osadía de contradecir algo que él había dicho. Después de haberla herido una noche, llegó a mi habitación algunas horas después. Eres un niño dulce, me había dicho. Sé que nunca herirías a una mujer, sin importar cuánto se lo merezca. No todos los hombres son como yo. Tú no tienes un mal temperamento. Pero sí tenía un mal temperamento. Y estaba furioso. Años más tarde, me fui a la universidad como un joven enojado y confundido. Partí siendo un buen estudiante, pero las cosas empezaron a declinar a medida que las noticias de mi hogar se filtraban por mi correo electrónico. Mamá tuvo que recibir suturas, me escribió mi hermana un día. Voy saliendo hacia el dentista para rellenarme un diente. Me había escrito mamá una vez, dejando por fuera todo el contexto acerca del por qué. Ya lo sabía. Comencé a beber. Mis calificaciones menguaron. La depresión se perpetuó, y mientras mi ira permanecía internalizada, sabía que las cosas estaban empeorando. Resentía a las mujeres que rechazaban mis avances. Decía cosas de ellas detrás de sus espaldas, cosas terribles e imperdonables. Mi tristeza y aislamiento se agravaron. Busqué pornografía misógina y violenta.
Me odiaba por disfrutarlo tanto como lo hacía. No podía evitarlo, pero me preguntaba si era eso lo que excitaba tanto a mi padre. Al final del semestre, ansiaba la Navidad. Tenía la esperanza de que las vacaciones de los estudios me ayudarían a aliviar la tensión que sentía. Quería estar en casa con mi familia. Sabía que estaría volviendo a la fuente de todos mis problemas, pero no me importaba. La familiaridad era preferible a estar solo. Resultó que las cosas solo habían empeorado. Sin mí ahí, papá estaba fuera de control. De alguna forma, mi presencia había sido una especie de mediador sin que lo supiera. En cierto sentido, él no quería decepcionarme, siendo su único varón, al actuar como verdaderamente había querido actuar cuando yo estaba viviendo en casa. Ya no había frenos en ese vehículo. Papá bebía más que nunca. Se encolerizaba más que nunca. Y parecía que era su segunda naturaleza el empujar a mi madre o a mi hermana fuera de su camino con poco cuidado de la fuerza que utilizaba o en donde terminaban cayendo en consecuencia. Durante la cena de Navidad, estábamos reunidos alrededor de la mesa. La familia parecía estar en un humor decente después de un día entero en el que papá mostró sus mejores modales. Estaban usando esa oportunidad para disfrutar el día. Se estaban riendo y bromeando y celebrando. Pero yo no podía. Me sentía sobrecogido por el estrés. Estrés de la escuela. Estrés de la soledad. Estrés por mi familia. Por primera vez en mi vida, me sentía como si estuviera perdiendo el control. Hice mi mejor esfuerzo para aparentar la fachada de buenos ánimos. Sonreí y aparenté a lo largo de la cena y en la mayor parte del postre. Luego mi hermana dijo algo de lo cual no me pude reír. Algo que se me quedó grabado. Escuché que tu ex, Kayla, ahora está con Kevin Davis. Eso sí que es una mejora, ¿no? Ella, y los demás, se rieron. En cualquier otra situación, yo también me habría reído. Kevin Davis era precioso. No tenía ningún sentimiento residual con respecto a Kayla, y debía haber estado feliz de que ella se consiguiera un sujeto tan apuesto. Pero todos mis sentimientos de rechazo de los meses pasados burbujearon a la superficie. Empecé a respirar agitadamente. La habitación dio vueltas. Años de estrés constante y enojo y miedo se condensaron en una onda, y todo se tornó blanco. Segundos después, cuando mi visión regresó, mi madre estaba gritando. Mi papá se había retirado de la mesa y estaba observándome con miedo y desconcierto. Miré a mi hermana. Los restos de mi hermana. Su cabeza había sido cortada por la mitad. La materia gris se derramaba en la mesa y se mezclaba con su plato de galletas navideñas. Mamá estaba histérica y se había apresurado a un costado de mi hermana. Estaba tratando, sin éxito, de empujar el cerebro de vuelta en el cráneo de su hija. Me sentía vacío. Confundido. Todo el asunto era tan surrealista, que una parte de mí pensó que era una pesadilla. Pero luego sentí que mi padre empezó a hablar. La realidad me penetró con una sacudida enfermiza. Tienes un don, Frank, me dijo. Habló lentamente. Metódicamente. Me di cuenta de que estaba aterrado. Nunca lo había visto así. No sabía que lo tenías, continuó. Yo no lo tengo. Pero tu bisabuelo lo tuvo, hizo una pausa. No todos los hombres pueden hacer eso, susurró papá. No todos los hombres son como tú. No todos los hombres. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza y recordé todas las veces que él había pronunciado esas palabras. Me sentí mareado. Me enfoqué en la memoria de él sentado a un lado de mi cama, con los nudillos amoratados por haber golpeado a mi madre, y diciendo que no todos los hombres eran tan horribles como él lo era. Y, a pesar de eso, aquí me encontraba. Aún peor que él. Cerré los ojos y todo se tornó blanco de nuevo. Sentí un rocío cálido golpeando mi rostro. En la distancia, hubo otro chillido de mi madre. Abrí los ojos. Mi padre había desaparecido. La habitación entera goteaba su sangre. Había entrañas humeantes adheridas al techo, y, pieza por pieza, caían encima de la mesa y de la alfombra empapada.
Mamá estaba arrinconada en una esquina, sollozando. Me levanté de la mesa y ella se encogió todavía más, murmurando que me alejara de ella una y otra vez entre alientos desiguales. Estudié la masacre. Luego me fui sin mirar atrás. No he vuelto a casa desde entonces. Todo el día, cada día, escucho la voz de mi padre haciendo eco en mi mente. No todos los hombres son así, y no todos los hombres son como tú. Le había creído. Ahora, sin importar a dónde vaya, no puedo evitar meditar sobre ello cada vez que veo los rostros de los hombres. Mimetismo. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía June, quien me había regalado el ave generosamente después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula ahí y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los sinsontes que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su onerosidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso, y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los sinsontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz se intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos sinsontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los sinsontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso.
En vez de murarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los sinsontes las imitaran. Hola. Dije una y otra vez. Hola. Dijo Claudette. Mierda. Dijeron los sinsontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los sinsontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. Solo repiten lo que escuchan frecuentemente, había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. Van a aprender algo nuevo pronto. Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos hasta que aprendió una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma, puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los sinsontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. Hola, dijo y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó y ladeó su cabeza, sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los sinsontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora. Incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también, insistí. A veces estas cosas vienen y van, me dijo gentilmente. ¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo. Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación, inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. ¿Se encuentra bien, Stacy? Parece que, pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos. ¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja. Ya sabes, durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos, acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio, no podía encuestar a mis vecinos preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas, así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta.
Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturreó un coro de olas a los sinsontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se asentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los sinsontes continuaron con sus intercambios y me acostumbré a los sonidos de clic de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia y, con el tiempo, intentarían un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido y, pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaban imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra. Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. ¿Se encuentra bien? Aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. Anuncié. Los sinsontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Rihanna en mi oído. ¿Stacey? Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los sinsontes respondieron con el cliqueo. Raina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido, que no pude distinguir mucho. Ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los sinsontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic, el sonido típico de una cámara fotográfica.
El deseo de Amy. Cuando Amy tenía 4 años, le enseñé el juego de las pestañas. Ya sabes a cuál me refiero. Encuentra una pestaña, cierra tus ojos, pide un deseo, toma un respiro hondo y sóplala al viento. Si tienes suerte, le dije, tu deseo se hará realidad. Amy lo consideró por un momento, y luego anunció que era un juego estúpido. Me reí y le pedí que ya no usara la palabra estúpido. Recuerdo haber estado alegre de que no pensara que Santa y el conejo de Pascuas eran estúpidos. Eso habría sido un problema. Justo alrededor de su 7º cumpleaños, recibió un regalo muy especial. Un nuevo hermanito bebé llamado Michael. Amy adoró a Michael desde el primer día. Siempre pedía si lo podía sostener, lo cual permitimos una vez que nos aseguramos de que sería gentil. Lo era. Michael era muy apegado a su hermana, y si Dawn o yo no podíamos lograr que dejara de llorar, lo poníamos en los brazos de Amy y se calmaba de inmediato. Baste decir que estábamos agradecidos. Cuando Michael tenía 1 año, desarrolló una fiebre alta. Lo llevamos a la sala de emergencias en un apuro, en donde le bajaron la temperatura exitosamente, pero había otra cosa que estaba mal. Los exámenes revelaron el peor escenario posible: leucemia. Tenía que comenzar con los tratamientos tan pronto como fuera posible. No le contamos a Amy la historia completa acerca de la enfermedad de su hermano, pero fue capaz de entender que era serio. Hice mi mejor esfuerzo para poner una cara valiente con tal de que Amy no se sintiera más triste de lo que era necesario. Por un tiempo, funcionó. Pero dentro de unos meses, las emociones la alcanzaron. Descendió en una tristeza que nunca había visto en su joven vida. Una noche, durante la cena, Amy comenzó a llorar. Michael ya no cree que lo amo, me informó mientras las lágrimas se derramaban por su rostro. No era una pregunta. Estaba segura. Me sentí como un pésimo padre. Enfrascado en el infierno de todos los días de la enfermedad de mi hijo, había descuidado el ayudar a Amy a lidiar con los sentimientos que había sido forzada a soportar. A mis 39 años, la estaba pasando terrible con todo el asunto. No podía imaginarme cómo se debió haber sentido para alguien tan joven como Amy. Después de que se fue a la cama, llamé a Dawn en el hospital y tratamos de idear algo esa noche que pudiera ayudar. Decidimos que Amy debía visitar a Michael para que viera que todavía se encontraba bien y que los doctores y las enfermeras estaban haciendo su mejor esfuerzo para curarlo. Nos habíamos sentido reticentes en cuanto a llevarla al hospital porque Michael se encontraba en un estado lóbrego. No sabíamos cómo era que ella iba a manejar el panorama de su hermanito ataviado con tubos y conectado a monitores, pero también sabíamos que había pasado demasiado tiempo. Ver a su hermano era importante para Amy. Cuando llegamos, a Amy solo se le permitió ver a su hermano a través de la ventana. Para nuestro asombro, ella se animó de inmediato. Lo saludó y le habló, sabiendo que él no la podía escuchar, pero queriendo hacer el intento de todas formas. La vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Noté que había 2 pestañas pegadas a la mejilla de Amy. Esperando que contribuyera a su sentido renovado de positivismo, y sin que me importara si ella pensaba que era estúpido, se las quité de su mejilla con mi pulgar. Luego le pedí que pidiera un deseo, esperando que me rodara los ojos y que siguiera hablando con Michael. En vez de eso, me sonrió de nuevo. Cerró sus ojos, pensó por un momento y luego sopló las pestañas tan fuerte como pudo. Observó a su hermano de inmediato y sonrió. No necesitaba preguntarle qué fue lo que había deseado. Pasaron un par de semanas, y la condición de Michael mejoró. Fue totalmente inesperado e inexplicable. Simplemente empezó a mejorar. Pero el alivio que nos trajo su mejoría no duró mucho. Su condición se deterioró poco después de eso. Era lo que Dawn y yo sabíamos que iba a pasar, pero para lo que aún no estábamos preparados. Nuestro hermoso hijo falleció el 3 de mayo de 2015. Dawn y yo nos sentíamos devastados. Obviamente. Pero Amy estaba inconsolable. Cuando supo de la mejoría de Michael, se había metido en la cabeza que iba a continuar mejorando.
Se rehusó a creer que había tomado un giro para peor. Luego, cuando le explicamos que había muerto, lo único que hizo fue gritar. Gritó y lloró por días. Un mes más tarde, cuando la realidad de la vida sin Michael finalmente había sido procesada, y los tres estábamos regresando paulatinamente a nuestras rutinas normales, me propuse que sería mi meta el ser más activo en la vida de Amy. No había estado ni ausente ni había sido distante, pero quería ser una fuerza de positividad y apoyo para mi hija. Después de un trauma como ese, era lo que ella necesitaba. Me aseguré de que estuviera viendo al psicólogo de la escuela, y programé una sesión de terapia familiar para la semana siguiente. Estaba determinado a no dejar que nuestra tragedia familiar marcara a Amy más de lo debido. La noche previa a nuestra sesión de terapia, un tiempo después de que me había quedado dormido, me desperté ante Amy parada a un lado de mi cama. Podía escucharla llorando. Le pregunté si quería dormir conmigo esa noche, pero no me contestó. Entre sus sollozos, podía sentir su aliento sobre mi cara. El llanto continuó. ¿Te encuentras bien, cariño? Le pregunté, buscando torpemente el interruptor de la lámpara vieja a un lado de mi cama, hasta que finalmente la encendí. Dejé escapar un grito ahogado. El rostro de Amy estaba bañado en sangre. Me estaba observando fijamente con sus ojos abiertos de par en par, con una combinación de terror y furia. Tenía su mano a la altura de su boca. A medida que mis ojos se adaptaron al brillo de la lámpara, me exalté. Dawn se despertó con una sacudida y gritó. En las manos de Amy había dos pedazos sangrientos de piel con cabello saliendo de ellos. Continuaba mirándome con enojo mientras sollozaba. No, me di cuenta de que no era con enojo. El pánico floreció dentro de mi pecho y se me dificultó la respiración. Piel andrajosa goteaba sangre por los ojos de Amy mientras ella le soplaba alientos calientes y alarmados a las pestañas amputadas que se encontraban en su palma. Las pestañas se mecieron en el aire húmedo. No dejé de desear que Michael regresara, se lamentó. Pero no sirvo para esto. ¿Podrías ayudarme a desear? Por favor. Caviar. He ido por todos lados del mundo para encontrar la mejor comida. 6 continentes, miles de regiones, infinidad de platillos. Todo en búsqueda de la comida perfecta. Por un tiempo, pensé que nunca podría pasar. Siempre había algo que estaba un poco mal. Sal, frescura, temperatura, quejas diminutas y quisquillosas que, para cualquier otra persona, serían insignificantes. Pero para mí eran la diferencia entre la perfección y lo mundano. Mi búsqueda siguió. Durante mis viajes, había aprendido acerca de un club clandestino de comidas ligeras en Moscú que se reunía una vez cada año. Aunque club clandestino suena misterioso e ilícito, es solo un lugar que opera de forma casual, es decir, sin una licencia. Cocineros de todos lados lo hacen todo el tiempo para sus amigos. He asistido a muchos. Se suponía que este sería diferente. Tenían el mejor caviar. El caviar es un platillo de lujo, pero incluso en Rusia, en donde están obsesionados con los lujos, ha comenzado a perder popularidad por problemas de sustentabilidad. Aún está disponible ampliamente, pero los ingredientes buenos se están volviendo más y más difíciles de encontrar. Es casi imposible obtener los mejores ingredientes. Han sido apropiados por las oligarquías y las cabezas de los países. Si no eres uno de ellos, o de su compañía cercana, te has quedado sin suerte. Así que cuando escuché que ese club de comida ligera estaría sirviendo lo mejor de lo mejor, supe que tenía que conseguir un cupo. No fue fácil. Me tomó 4 meses para integrarme entre los amantes de la buena comida más influyentes de Moscú. Gasté miles y miles de dólares en sus restaurantes, construyendo una reputación, escribiendo artículos acerca de su comida y cultivando relaciones. Vasily Prochenko, un dueño de restaurante y una celebridad de menor escala en Moscú, me notó. Con el paso del tiempo, nos convertimos en amigos.
No tenía seguro si él estaba al tanto del club, pero si alguien lo estaba, él tenía que ser uno de ellos. Pero no dije nada. Esperé. Una tarde, Vasily y yo estábamos hablando acerca de caviar, específicamente acerca de las mejores fuentes. Él mencionó las aguas frente a Japón, lo cual me pareció extraño, dado que el desastre de Fukushima había ahuyentado a las personas de ciertos tipos de pescados en esa área. Él concordó en que era moderadamente desconcertante, pero insistió con que el caviar de los pescados de esas aguas era sublime. Luego sucedió. ¿Sabes? Me dijo. Existe algo incluso mejor. Algo que prácticamente nadie conoce. ¿Puedes guardar un secreto? Hice mi mejor esfuerzo para contener la emoción. Eso tenía que ser lo que había estado esperando. Por supuesto, le dije y me incliné para escuchar. Vasily me contó acerca del club de comida ligera. Había 20 cocineros y unos cuantos de sus amigos cercanos de todas partes del mundo. Se reunían en un restaurante calle abajo del restaurante de Vasily, y si yo estaba dispuesto a colaborar con los $5,000 y a mantener mi boca cerrada, se me permitiría asistir. 1 hora y un viaje al banco después, y ya tenía el dinero. Lo único que tenía que hacer era esperar. La noche de la cena, me encontré con Vasily en su restaurante y compartimos un trago. Luego caminamos hacia el punto de encuentro, el cual tenía un letrero en el frente diciendo que estaba cerrado por el fin de semana. Caminamos por la parte trasera hacia la cocina y abrimos la puerta. La cocina estaba llena de cocineros. Reconocí a uno que otro por mis viajes, pero la mayoría eran desconocidos. Todos estaban ocupados preparando los platillos para la noche. Nos sentamos en la sala del comedor principal y admiramos la decoración. La habitación era iluminada suavemente por la luz de candelas, y las ventanas habían sido tapizadas con papel negro. Era obvio que este era un evento privado y que no se permitían ojos curiosos. ¿Cómo funciona? Le pregunté a Vasily. Solo empiezan a traer los platillos. Son pequeños, obviamente, para que los puedas probar todos. El caviar viene hasta el final, creo. Es el más raro y el más especial de todos los platillos. Fiel a su palabra, la comida empezó a llegar. Fuimos consentidos con platillos suntuosos preparados por las mentes meticulosas y absolutamente brillantes de los cocineros expertos. Comí y bebí hasta que mi cabeza daba vueltas. Vasily se excusó y se fue a la cocina. Platiqué con otros de los comensales y aprendí que muchos de ellos eran como yo, millonarios amantes de la buena comida que estaban buscando experimentar lo mejor de lo mejor. Después de un poco de tiempo y unos platillos más, alguien aplaudió cerca de la cocina para captar la atención de todos. Para mi asombro, era Vasily. Quiero agradecerles a todos por haber venido esta noche, anunció. La cena, como siempre, ha sido un éxito increíble. Hemos probado comidas de los cocineros más grandes alrededor del mundo, y, como es tradición, nos gusta culminar la noche con algo muy especial. Todos ya saben que me apasiona mucho mi caviar. Les he dado a probar lo mejor de todos lados. Rusia, Japón, Canadá, etc. Esta noche, tengo otra sorpresa. Es algo extremadamente raro y toma mucho tiempo para producir en cantidades exactas para el consumo. Un desfile de meseros cargando bandejas de plata emergió desde la cocina. Se amontonaron alrededor de la habitación, colocando platos de comida enfrente de cada comensal. Vasily continuó. Esta es la culminación de un año de trabajo. Tuve que usar muchos favores y engrasar muchas manos para traerles esto esta noche, pero, por primera vez, me gustaría compartir con ustedes este caviar. Es, sin lugar a dudas, el caviar más raro del planeta, y creo que es el más exquisito. Por favor, disfruten. Todos aplaudieron. Vasily hizo una reverencia y luego regresó a donde estaba yo. No tenía idea de que fueras tú quien estaba detrás del caviar. Exclamé. Vasily sonrió. Quería que te sorprendieras, admitió. Ahora, por favor, come. Dime lo que piensas.
Agaché la mirada a mi plato. Había una tostada que había sido dorada perfectamente, cubierta con una pasta café rojiza. Encima de la pasta, había una porción de crema fresca moteada con piezas verdes de eneldo. Se me hizo agua a la boca. Lo llevé a mi boca y lo mordí. Mis párpados se cerraron y mastiqué, degustando el sabor. Era espeso y salado, con un toque distintivo de hígado. Era diferente a cualquier caviar que había comido en el pasado, pero, sin lugar a dudas, era espectacular. Le di otro mordisco. La complejidad del perfil del sabor era alucinante. Sin darme cuenta de ello, había estado sonriendo como un idiota todo el tiempo. ¿Y bien, qué te parece?, preguntó Vasily. Tragué y dije: es lo más increíble que he probado jamás. Es tan suave y mantecoso. No existe el sabor salado intenso de un caviar normal, y, al comienzo, lo extrañé. Pero luego los tintes de hígado se abrieron paso y revistieron mi lengua. ¿De dónde es? Corea del Norte. Por Dios. ¿Qué hiciste para conseguir acceso a esas aguas sin ser ejecutado? Pues, sucede esto, me contó Vasily. Conozco a un individuo que es un doctor allá. Agarré mi último pedazo y me lo comí mientras Vasily hablaba. Sabía que nunca podría pescar en las aguas de Corea del Norte. Pero la primera vez que el doctor y yo hablamos, me di cuenta de que él tenía acceso a este caviar sin siquiera saberlo. Con el transcurso de los años, le pagué mucho dinero para que lo recolectara por mí. Estaba intrigado. ¿Así que el doctor te consiguió el pescado? Vasily se rió. No, no, no. El doctor no es un pescador. Es un especialista. No tiene tiempo para pescar. ¿Especialista en qué?, inquirí, profundamente confundido. Bueno, allá están muy metidos en la esterilización forzada. Es malo para ellos, pero genial para nosotros. De otra forma, no tendríamos este caviar. La habitación pareció atenuarse y sentí que mi boca se estaba humedeciendo y secando al mismo tiempo. Formé las palabras. Vasily, ¿qué tipo de caviar es este? El cocinero sonrió. Caviar de dama.